Muy bien, vamos a continuar con el estudio de tiempos. Como definición, el estudio de tiempos pues es una técnica de medición del trabajo empleada para registrar los tiempos y ritmos del trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución preestablecida. Esto de acuerdo a la OIT. Bueno, los elementos necesarios para el estudio de tiempos pues son herramientas para el estudio de tiempos, selección del trabajo y etapas del estudio de tiempos, la delimitación y cronometraje del trabajo, cálculo del número de observaciones, la valoración del ritmo de trabajo, los suplementos del estudio de tiempos y el cálculo de tiempo estándar y aplicación del tiempo estándar. Vamos a empezar primero con las herramientas para el estudio de tiempos. Vamos a necesitar este cronómetro, tablero de observaciones y formatos de registro de información. Dentro del cronómetro podemos destacar dos, que es el mecánico y el electrónico. Dentro del mecánico, que a su vez puede subdividirse en ordinario, vuelta a cero y cronómetro de registro fraccional de segundos. En el electrónico, que a su vez se puede subdividirse en el que se utiliza solo y en el que se encuentra integrado en un dispositivo de registro. Para el tablero para formularios, este elemento pues es sencillamente un tablero liso. Anteriormente pues se utilizaba de madera. Hoy en día pues se producen en su mayoría de un material plástico. Los formatos para el registro de la información, pues en un estudio de tiempos pues demanda el registro de gran cantidad de datos, esto para la descripción de elementos, observación, duración de elementos, valoración, suplementos y notas explicativas. Tenemos dos tipos de formularios, los formularios para consignar datos mientras se hacen las observaciones y los formularios para estudiar los datos recopilados. Vamos a ver primero los formularios para reunir datos. Estos formularios pues deben de cumplir con una característica fundamental. Es muy común diseñar un formato muy bien elaborado en cuanto a relevancia de los datos, pero pues que en la práctica pues dificulta el registro. Uno de los errores más comunes pues es el tamaño de las celdas, pues en la práctica pues es un problema sumamente incómodo. Los formularios para reunir los datos pues deben de contener por lo menos en la primera hoja de estudio de tiempos, en la cual pues figuran los datos esenciales sobre el estudio, los elementos en que fue descompuesta la operación y los cortes que los separan entre ellos. En las hojas siguientes, estas hojas se utilizan en caso de ser necesario para los demás ciclos de estudio. Y bueno, también necesitas pues un formulario para ciclo breve. Este tipo de formulario pues es empleado cuando los ciclos a estudiar pues son relativamente cortos. Y bueno, los siguientes formularios para analizar los datos reunidos, pues estos formularios deben de contener pues la hoja de trabajo. En esta hoja pues se utiliza para analizar los datos consignados durante las observaciones y hallar tiempos respectivos de cada elemento de la operación. Al existir tantas maneras de analizar los datos, algunos especialistas pues recomiendan usar hojas rayadas. También debe de contener una hoja de resumen del estudio. En esta hoja pues se transcriben los tiempos seleccionados o inferidos de todos los elementos con indicación de respectiva frecuencia, valoración y suplementos. También debe de contener una hoja de análisis para estudio. Esta hoja sirve para computar los tiempos básicos de los elementos de la operación. También debe de contener los suplementos. Estos deben consignarse en una hoja especial e independiente. Y bueno, ahora vamos con la selección del trabajo y las etapas del estudio de tiempos.
La primera etapa del proceso pues sistemático de la medición del trabajo, al igual que en el estudio de métodos, pues es la selección del trabajo que se va a estudiar. En este caso pues estudiaremos las consideraciones de selección que se aplican en la técnica del estudio de tiempos. Y bueno, si el estudio de tiempos se efectúa como complemento de un estudio del método, ya tiene como base de selección una serie de consideraciones económicas, técnicas y humanas. Si el objetivo del estudio del tiempo es fijar normas de rendimiento, este no deberá hacerse sin antes haberse efectuado un estudio de métodos. Y bueno, existen algunas causas que pueden motivar la elección de una tarea como objetivo del estudio de tiempos. Y esto pues es, número uno, pues la aparición de una novedad en la tarea, nuevos productos, componentes, operaciones, serie de actividades, material o método, o quizá peticiones de los trabajadores o los representantes de los mismos, o la identificación de cuellos de botella o las necesidades de balanceo de línea. Recordemos que el balanceo de línea pues es una de las herramientas más importantes para la gestión de la producción, dado que de una línea de fabricación equilibrada depende la optimización de ciertas variables que afectan la productividad de un proceso. También puede ser por la fijación de tiempos estándar antes de implementar un sistema de remuneración por rendimiento o bajo rendimiento o excesivos de tiempos muertos, o la preparación de un estudio de métodos o como herramienta de evaluación de dos o más alternativas de métodos, o quizá pues el costo de aparentemente excesivo de algún trabajo. Ahora bien, ¿cuáles son las etapas del estudio de tiempos? Las etapas pues comprenden, número uno, obtener y registrar toda la información posible acerca de la tarea del operario y de las condiciones que pueden influir en la ejecución del trabajo. Número 2, pues registrar una descripción completa del método descomponiendo la operación en elementos. Número 3, examinar una descripción para verificar que se están utilizando los mejores métodos de trabajo. Número 4, medir el tiempo con un instrumento apropiado y registrar el tiempo invertido por el operario en realizar cada elemento de la operación. Número 5, simultáneamente en la medición, determinar la velocidad de trabajo del operario por correlación con el ritmo normal del trabajo de este. Número 6, convertir los tiempos observados o medidos en tiempos normales o básicos. Número 7, determinar los suplementos por descanso que se añadirán al tiempo normal o básico de la operación. Y número 8, determinar el tiempo tipo o tiempo estándar de la operación. Muy bien, vamos a continuar con la delimitación y toma de tiempos. Dentro de la limitación y toma de tiempos, una vez que se ha registrado toda la información concerniente a la operación y al operario que puedan influir en la ejecución del trabajo, según los formularios que abordemos en herramientas para el estudio de tiempos, y se ha corroborado la capacidad del método utilizado, se procede a la etapa del cronometraje. La etapa del cronometraje comprende a su vez los procesos de descomposición de la tarea en elementos y la delimitación de elementos y la determinación del tamaño de la muestra.